Antes de comenzar, agradezco a los usuarios Miss Bicha, Roger Peace, Claridad 8858 y Tere Meta 1914 por ser los primeros en apoyar a este canal con sus donaciones por medio del botón gracias. Si te gustaría apoyarnos o expresar tu gratitud a nuestro trabajo, puedes hacerlo con el monto que tú elijas. Todo tu apoyo nos ayudará a seguir creando contenido para ti con mayor calidad y frecuencia. Muchas gracias. Javier Solís fue asesinado por orden de un poderoso político. La versión oficial dictamina que Javier Solís ya tenía tiempo con problemas en la vesícula y que aparentemente, al estar en recuperación en el hospital tras la cirugía, tenía prohibido ingerir líquidos por orden de su médico, por lo que, para calmar su sed, le brindaban cubos de hielo para que él los chupara. Sin embargo, el descuido de una enfermera quien dejó cerca de Javier una jarra de agua fresca, la cual él bebió con mesura, le causaría minutos después un desequilibrio hidrolítico que acabaría con su vida. Por otro lado, se habla acerca de que sería un infarto durante su recuperación y no un vaso de agua lo que le causaría su deceso, pues tras su muerte, el médico le diría a su esposa que, a pesar de los estudios realizados, no contaban con que su corazón ya tenía problemas que no lograron detectar a tiempo. Te sugiero, antes de continuar con este video, consultar el que ya hemos publicado hace tiempo donde hablo sobre todos los detalles de sus últimas horas de vida, pues vale la pena como repaso para entrar de lleno con la historia que hoy te voy a contar, pues me gustaría saber al final de este material tu opinión o si habías escuchado antes esta historia. Como ves, ya es sospechoso el que existan varias versiones sobre lo que realmente causó la muerte del que fue considerado el sucesor de Pedro Infante y auténtico rey del bolero ranchero. Sin embargo, tal como sucede con Pedro Infante, Javier Solís es protagonista de una de las muertes más misteriosas, pues, hablando precisamente del misterio, recordemos que mucho después de su muerte, apareció un cantante que se hacía llamar el Charro del Misterio, quien cantaba los éxitos de Solís, con un color de voz y estilo casi idéntico a él, ocultando su identidad bajo una máscara. Bajo mi máscara se ocultan tantas cosas, como el payaso, finjo que soy muy feliz, pero en el fondo llevo un mundo de tristezas, llora mi alma, pero tengo que reír. La máscara que llevo me defiende y así nadie se burlará de mí. Todos decían que era Javier Solís, que había sufrido un atentado del cual él habría logrado escapar, resultando con una secuela en su rostro que ocultaba con esa máscara, tal como con Pedro Infante, de quien muchos aparecieron cantando sus canciones y haciéndose pasar por él. Javier Solís desapareció justo en la cima de su carrera, a los 34 años de edad, pero en condiciones sumamente extrañas y misteriosas que aparentemente se trataron de encubrir con la versión de que un vaso de agua acabó con su vida. Poco antes de su muerte, Javier, quien era un hombre casado, habría conocido y comenzado a frecuentar a una bella mujer llamada Irma Serrano, conocida como La Tigresa. Entre los dos artistas comenzaba a nacer un cariño muy grande, pero el problema era que, al igual que Javier, Irma Serrano también tenía una pareja con quien estaba saliendo. Se trataba de un poderoso político que tenía fama de controlador, celoso y enérgico, razón por la cual siempre tenía escoltas encargados de vigilar y cuidar a su pareja por celos. Debido a esto, dichas personas no tardaron en alertar al político de que Irma se estaba viendo con el famoso cantante y que posiblemente estaban teniendo una relación en secreto. El político optó por utilizar a estos escoltas para darle una advertencia a Javier: dejar de verse con la actriz de inmediato o atenerse a las consecuencias. La advertencia se llevó a cabo. El problema fue que, al parecer,
Javier no prestó atención. El señor puede hacer lo que guste. Conste, este fue el primer aviso. Los escoltas advirtieron al político que el cantante seguía viéndose con Irma, por lo que, sorpresivamente, dada su personalidad colérica, o quizás porque también era seguidor del cantante, opta por enviarle una segunda advertencia: dejar de verse con la hermosa actriz o enfrentar las consecuencias. Pasa el tiempo y tras recibir esta segunda advertencia, Javier sigue haciendo caso omiso e incluso una noche invita a Irma a asistir con él a una fiesta. Obviamente, los escoltas advierten al político de esta situación, por lo cual decide dar un paso más adelante, aumentando la severidad de la advertencia. En cierto momento, Javier es apartado de Irma por parte de dichos escoltas, quienes le propinan una fuerte golpiza en todo el cuerpo, principalmente en el área del estómago. ¡Se te avisó 2 veces, desgraciado! ¡2 veces! La idea era que con esta golpiza, el actor finalmente entendiera que dicho político hablaba en serio y que para la próxima no sería una golpiza, sino un pasaje al otro mundo. Los escoltas dejan a Javier tirado en el suelo, quien comenzó a ponerse grave de salud en ese momento. La instrucción no era acabar con su vida a golpes, sino darle un escarmiento, pero por desgracia, Javier ya padecía de la vesícula en ese entonces, y los duros golpes recibidos en el estómago lo pusieron al borde de la muerte. Es entonces que sería llevado de emergencia al hospital, retorciéndose por los insoportables dolores que tenía en el abdomen. Al ser revisado por los médicos y dada la golpiza recibida, proceden a realizarle la cirugía de urgencia para salvarle la vida, desprendiéndose a partir de aquí todas las demás hipótesis sobre si al final murió por un infarto o por el vaso de agua. Irma Serrano falleció hace poco. Solamente ella hubiera podido ser capaz de responder a esta hipótesis. Por otro lado, las fuentes que consulté infieren que la identidad del poderoso político fue Gustavo Díaz Ordaz, uno de los hombres más polémicos en la historia del país. Como puedes darte cuenta, toda esta historia puede ser tomada como una teoría o incluso una leyenda. No te pido que creas en ella. Puedes tomarlo como una historia más que es parte del universo de los artistas que siempre serán parte de las historias del cine mexicano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que Irma Serrano tuvo algo que ver con Javier Solís, así como con su deceso? ¿Crees que esta historia pudiera ser cierta, dado que realmente no se tiene claridad de la verdadera causa de la muerte de Javier Solís? Será un placer leer tus comentarios. Te invito a darle like a este video si fue de tu agrado y a suscribirte al canal. Ya estamos muy cerca de los 800,000 suscriptores. Muchas gracias por tu visita y tu apoyo.